Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos aquí y es un grandísimo, grandísimo placer tener a la doctora Enid Negrete hoy con su maravillosa plática, la ópera en México en los primeros 25 años del siglo XIX. Para quien no conozca un poco de la doctora, les voy a comentar. La doctora Enid Negrete, doctora en artes escénicas por la UAP, directora del proyecto de rescate del Archivo Tomás, que acabamos de publicar en Ópera en Movimiento, por cierto. Es doctora en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, reside en esa ciudad desde septiembre de 2002, donde ha trabajado como productora y directora de escena de teatro y ópera, así como especialista en el rescate de archivos operísticos, críticos, también es profesora y es articulista. Como investigadora fue la primera en estudiar los archivos históricos de los dos teatros más importantes de ópera de España, el Teatro Real de Madrid y el Archivo Histórico de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. De 2003 a 2016 fue investigadora invitada por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Carlos Chávez del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, donde realizó el diseño de la primera línea de investigación de la ópera en México. Desde el 2006 ha colaborado en diferentes publicaciones especializadas en ópera, música clásica y artes escénicas, tales como Ópera Actual, Opus Música, La Onda, revista AD de la Asociación de Directores de Escena de España, Heterofonía, y más recientemente colabora como crítica en la revista digital de artes escénicas Recomana de Barcelona y es jefa de la sección de ópera de la revista de Artes, Ciencias y Humanidades Las Nueve Musas. Además, fue articulista especializada en ópera mexicana para la revista Pro Ópera de México durante 2 años. En 2002 participó en el Working Experience Program de la Royal Opera House de Londres dentro del staff de directores escénicos. Durante las emisiones de 2004 y 2005 fue la coordinadora técnica del Festival de Ópera Buchaca y Novas, creación de Barcelona, y formó parte del equipo de producción en la temporada 2004-2005. ¿Dónde está? Un segundo. Ujú. El Teatro del Liceo. En el 2005 participó en el programa Leonardo VIP para directores de escena del teatro a la Scala de Milán. Actualmente es la presidenta de la Fundación Arte contra la Violencia, dedicada a apoyar a los artistas de escasos recursos, dar formación profesional y difundir el arte mexicano en Cataluña. Además, dirige el Diplomado de Ópera Mexicana y desarrolla proyectos de investigación para el MAE, Centro de Documentación y Museo de las Arts Escénicas. Muchas gracias, Enid, por estar con nosotros. Siempre es un gusto que estés aquí. Pues, la verdad, te estimamos mucho y hemos colaborado siempre juntos. Nada, muchas gracias por hacer además esta festividad tan bonita, ¿no? De cómo celebrar a la ópera en su Día Internacional. Muchas gracias, César. Y sobre todo, cómo empezó el lío real de la ópera en nuestro país cuando nuestro país estaba decidiendo su nombre, ¿no? Me acuerdo mucho de ese verso precioso cuando que decía, ¿no? Cuando no se sabía si la mar era niño o niña, ¿no? Aproximadamente es esa la época de la que vamos a hablar. Además, yo encantada, ya saben que para mí hablar de la ópera mexicana siempre, siempre es una fiesta. Bueno, les voy a compartir una cosita para que veamos imágenes y no nada más te digan, ay, ahí la gorda, ahí nada más, ay, qué horror. No, vamos a poner una cosa más bonita, más simpática, ¿verdad? Este, a ver, ok. Vamos a partir de una idea que para mí es muy importante. Toda representación o creación operística es el resultado de una manera de ver el mundo y de entender la realidad, ¿no? Es decir, lo que consideramos realidad, que podríamos decir que filosóficamente podemos entrar en muchísimas disertaciones al respecto, pero entender la realidad, su representación y al ser humano del momento histórico que estamos representando, ¿no? En esta conferencia, en realidad, lo que me gustaría intentar es retratar la forma de representación de un país que estaba naciendo, de una época
que estábamos cambiando de una manera profundamente radical en todos los sentidos, no nada más en el asunto político, no estábamos pasando de ser un virreinato a ser una república, nada más, que además, bueno, ese proceso fue súper tortuoso, porque de repente éramos república, de repente un loco desquiciado decía, no, 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 soy emperador y nos volvíamos imperio. ¿Imperio de qué? Bueno, en fin, o sea, una cosa muy extraña y después eran como presidentes, pero en realidad se comportaban como reyes, después era una cuestión casi dictatorial, en fin, o sea, teníamos siempre como una indefinición política, pero no solo era esto, sino era el mundo de las ideas, en cómo había repercutido la ilustración francesa en nosotros, etcétera. Había muchísimo, muchísimo de qué hablar en estos primeros 25 años en los que se pasó de ser un reino o parte de un reino, porque recordamos que el virreinato no era una colonia como tal, sino una parte de un reino, a ser una república independiente, que yo todavía podría cuestionar si realmente lo somos, pero bueno, en principio, no. Y en medio de todo este caos, ¿qué puede ser más interesante y complejo que este momento en el que nació el país, que hubiera gente haciendo ópera? ¿No? O sea, qué cosa más rara, más compleja, más imposible de definir que en un país naciente hubiera gente que estuviera defendiendo hacer cosas en la escena y hacer cosas para un público que, a ver, de repente mermaba muchísimo por enfermedades, epidemias, por guerras, por lo que fuera, de repente no aparecía y de repente sí que estaba, ¿no? Entonces, aquí esto es como una de las partes que me interesa más rescatar, quiénes éramos y qué estábamos haciendo, ¿no? Bueno, primero vamos a preguntarnos qué se representaba, ¿no? O sea, ¿qué ópera se representaba? La actividad operística de 1800 a 1825 se dividía en dos grandes partes, ¿no? Teníamos a los títulos locales y los títulos extranjeros, solo que había un problema. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, teníamos gente, ¿no? Que en principio, en un año, por ejemplo, Manuel del Corral, ¿no? Era un autor local en 1810, ¿no? Pero en 1823 ya era un autor extranjero, aunque él no se hubiera movido del lugar, lo cual es verdaderamente muy interesante, ¿no? Si lo piensas, porque de pronto tú eres extranjero viviendo en el mismo lugar en que has vivido siempre, o sea, eso cómo se come, ¿no? Súper extraño. Pero bueno, aquí tenemos algunos de los títulos porque además, vamos a ser claros, las fuentes nos hacen pensar que realmente hubo muy poca actividad artística en este periodo, pero la verdad es que podemos encontrar algunos materiales muy interesantes y significativos para comprender de qué se hablaba en ese momento histórico sobre un escenario, de qué se hablaba. Estábamos tratando de olvidar la guerra y entonces se hacían estas comedias de final feliz, o estábamos tratando de retratar lo que estaba pasando, o era una forma de fuga o era una forma de reflexión, ¿no? Tendríamos como muchas opciones que plantearnos al respecto, ¿no? Además, déjenme comentarles otra cosa sobre Manuel Corral. El hecho de que una de sus obras fuera en defensa del reino español, ¿no? Pues evidentemente, ¿verdad? No fue bien recibido cuando la independencia gana. Entonces, este pobre hombre, bueno, no tienen ustedes idea de todas las que pasó. Tuvo muchísimos problemas financieros. Su vida dentro de México fue un vaivén y una rueda de la fortuna en todos los sentidos. Y como les pasó a muchísimos de los peninsulares que siguieron viviendo en México, ¿no? Y en otro caso está el de Esteban Cristiani, que es italiano de origen, nacionalizado español y refugiado en México durante la invasión francesa. O sea, se fue a refugiar a México corriendo de España peninsular. A pesar de todo esto, ha sido considerado en las biografías de los compositores mexicanos por estudiosos, ¿no? Por musicólogos como Jesús C. Romero en 1954 y como el propio Parellón, que discute la idea de que si fue español o mexicano, ¿no? Bueno, más de 100 años después de su muerte, que sucedió en 1824, y por cierto, no tenemos su fecha de nacimiento, seguimos discutiendo si el señor era italiano, español o mexicano.
para que veamos de qué nivel estamos hablando. Ahora imagínense el pobre, ¿qué se sentía, no? Qué horror. De su estreno de El Califa de Bagdad, sabemos tenemos una crónica, ¿no? El estreno había traído a la mayor concurrencia. Era tan numerosa que no creo que hubiera cabido 10 personas más en la sala. Brilla esta y casi todo el teatro con adornos y luces acostumbradas. La elección del Califa de Bagdad, poema francés traducido al castellano con mucha propiedad en prosa y verso, y su música también francesa, me proporcionaron una satisfacción que creo disfrutarían los sujetos a cuyo obsequio deberían también servir. Uh-huh. Esta es una de las crónicas que tenemos de la época eh, de Manuel Gutiérrez Nájera. Luego, aquí, esto es como también muy interesante. Este hombre que estrena esta obra y que además, fíjense cómo es la ópera, ¿sí? Porque esto es lo que es increíble de la ópera. Estamos hablando de que el califa de Bagdad lo escribe un señor que es italiano, pero que se nacionalizó español, pero que vivía en México, y que resulta que escribe una obra sobre un califa de Bagdad que escribió un francés y que tradujeron al español. O sea, lo de la Torre de Babel no era un mito, ¿no? O sea, tenemos aquí la locura total. Bueno, muy bien. Luego, ¿cuál es el otro compositor del que podemos hablar en este momento? De José María Moreno, de los cuales, miren, sinceramente, no he podido encontrar mucho material. Esta sigue siendo una investigación en proceso, pero bueno, es muy interesante saber que Adela o La Constancia de las Viudas, ¿no? Fue una ópera con un enorme éxito y que fue impresa en Puebla, ajá, en 1823. Sabemos que el libreto fue impreso, no sabemos si la música también, porque por supuesto no las tenemos, pero sí que fue impresa en Puebla, lo cual nos lleva a otra situación, que es la situación de que la música impresa y la ópera era algo que se imprimía de una manera constante en los libretos. Se imprimían tanto en México como en las ciudades de provincia, se imprimían estos libretos y se leían como se leían fotonovelas, como se leían las novelas por capítulos, ¿no? En los periódicos. Y esto también las hacía de alguna u otra forma mucho más cercanas a la población de lo que tenemos hoy en la cabeza. Ajá. Bueno, ahora, estos son, digamos, algunos de los compositores que vamos a tener en ese momento, pero, y algunas de las obras, pero es que además vean, por favor, que la mayor parte de ellos tienen, a excepción del Otelo de Rossini, que en principio es una tragedia, bueno, es un melodrama porque no llega al tono trágico y no utiliza todo el texto de Shakespeare, la mayor parte de ellas son comedia y es bastante lógico. Si estás viviendo en un país con guerra, pues es difícil que tú quieras distraer a la gente con algo trágico, ¿no? Evidentemente la idea era usarlo de alguna u otra forma como una manera de escape de la situación en la que se estaba. Y todas las fechas que tenemos aquí son de representaciones, no de creación. Pero bueno, a ver, un lugar aparte va a merecer Manuel de Arenzana, quien este señor que vivió el cambio de siglo y que vivió de alguna u otra manera la parte más complicada del país, porque pensemos que hasta 1867, es que es mucho tiempo, hasta 1867 el país vivía entre guerras y sangre. Entonces es como súper interesante ver cómo la gente seguía creando a pesar de ello. Uh-huh. Entonces, este hombre que nació en Puebla de Los Ángeles y murió en la Ciudad de México, este hombre escribió muchísimo para la iglesia, como era lógico y como era un medio de vida normal en ese momento. Pero es que también escribió mucho para el teatro y además, aunque tenía su trabajo fijo de maestro de capilla desde 1791, también estuvo trabajando en muchos teatros y estuvo de alguna manera por ejemplo, encabezar la orquesta del Coliseo de México a partir de 1796 y figurar como violín principal de la orquesta de la Catedral Metropolitana al mismo tiempo. Uh-huh. Es decir, a diferencia de Inglaterra, en donde un año se condenaba a la ópera porque era un entretenimiento salvaje,
y luego al año siguiente, bueno, al rey siguiente, porque ya ahí se mueven por reyes, ¿no? Al rey siguiente, no, no, la ópera está permitida y vamos a traernos a gente para que hagan las cosas. Y luego, bueno, miren, siempre no, porque sí vemos que esto es muy inmoral. Entonces censurarlo. Y así andan, ¿sabes? Bueno, no, la verdad es que en México, dentro de todo, a pesar de que lo que se pudiera pensar de la ópera nunca tuvo la fama de inmoral. No la tuvo. Y esto es una cosa súper interesante a pensar, porque, bueno, pues las historias seguramente de esa época no eran para nada inmorales, pero con el verismo tampoco lo pensaron. Y sinceramente en el verismo pues la cosa no se pone especialmente a favor, ¿no? De las ideas de la familia, la religión y la felicidad. Simple y sencillamente pensemos, ninguna ópera de Puccini hay una boda más que en Madame Butterfly y es la razón del desastre. Pero Mimi y Rodolfo eran amantes, ¿eh? Y Tosca y Cavaradossi eran amantes. Nadie estaba casado, ¿eh? ¿Y quién dijo, oigan, qué inmoralidad? Qué cosa tan terrible? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, todas estas cosas como cuestionamiento de la doble moral o de qué es lo que está bien y está mal, es una muy buena idea pensar. Ujú. Bueno, pero ahora, pensando sinceramente en el asunto de Arenzana, que es muchísimo antes de todo este asunto, ¿verdad? Santo prepuso el niño Jesús. Emanuel, por amor de Dios, ¿sí? Entonces, que era adúltera, pues vaya usted a saber. ¿No? O sea, en fin. El caso es que este señor que podía vivir perfectamente en los dos mundos, tanto en el mundo del teatro como en el mundo religioso, y podía trabajar en ambos lugares, y ya les digo yo en dónde se divertía más, ya se los digo yo. Entonces, fue uno de los músicos más notables de la última fase medieval, virreinal, no mal lo que estoy diciendo, virreinal, y además es autor de zarzuelas, sainetes y demás piezas cortas de teatro musical corto que compuso para el Coliseo Nuevo. Además, parece que de una ópera, pero como siempre, nosotros no lo conservamos, porque ¿por qué lo vamos a conservar, verdad? Bueno, uno de los últimos representantes de la música lírica teatral de la Nueva España. Uh-huh. Porque además él se muere, vean, en 1825, 4 años después de que se ganara la guerra de independencia. En realidad, él vive sobre todo el virreinato. Uh-huh. Bueno, las obras de Manuel Arenzano. Tenemos El extranjero, que se escribe así, con G, en ese momento, que es una ópera en 2 actos, que se estrenó el 25 de noviembre en 1806 en el Coliseo de México, que en ese momento era realmente el único teatro que existía en la capital, y es una de las últimas composiciones lírico-teatrales importantes del virreinato, ¿no? Luego tenemos Rivales de Amore, que esto también es una cuestión bien interesante, el asunto de las lenguas. Si estaba en italiano se consideraba ópera, si estaba en español se consideraba zarzuela durante un tiempo, porque hubo otro momento histórico en el cual el bel canto se tenía que cantar en español. De hecho, cuando llega Manuel García, se le increpa y realmente se le critica muchísimo que haya cantado el Barro de Sevilla en italiano, porque entonces la gente no se enteraba de qué se trataba. Como si se enterara uno cuando los cantantes cantan en español de lo que dice. O sea que también aquí tendríamos mucho de qué hablar, pero bueno. Y que además una cosa tendríamos que empezar a pensar, estos sainetes y algunas de estas zarzuelas, sobre todo las virreinales, no estarían más cercanas de los intermezzi italianos que de la zarzuela como género que se va a consolidar un poco después. Aquí todo esto lo tendríamos que estudiar si algún día tuviéramos todas estas partituras, cosa que no tenemos, pero que podemos empezar a hacer estas preguntas. De estos rivales de amor, aquí tienen la sinopsis, ¿no? Y por supuesto, esta obra está perdida. ¿Y por qué digo por supuesto? Porque de casi todas estas óperas, por no decir de todas, solamente tenemos los nombres y las formas de ejecución y en algunos casos los libretos, pero las partituras no. O no las hemos encontrado, o no las hemos localizado, o las hemos perdido. No vamos a discutir eso ya. De verdad, de verdad. En fin, bueno, mejor continuemos. Pero estas obras, ¿qué representaban? Esta temática, ¿a dónde iba?
¿sí? Como consecuencia de la Ilustración francesa, el concepto del ser humano va a cambiar por completo. Por supuesto, ya no vamos a ser siervos al servicio de Dios o de su representante en la tierra, que eran los curas, el rey, el papa, Chubidú. No, en principio la Ilustración francesa nos da la imagen del ser humano con un libre albedrío y con una decisión propia. Y esto sucede con es un periodo larguísimo en el cual todo este proceso va a cambiar y el primero que lo va a cambiar no es un filósofo, es un científico. Cuando Galileo Galilei mueve su telescopio hacia el cielo y descubre que no está Dios, la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar, por completo que va a cambiar, por supuesto. Y entonces estas ideas increíbles y maravillosas que fueron de la Ilustración francesa, que estaban decididas a que el conocimiento le perteneciera a todo el mundo, que fuera horizontal, no vertical, que realmente todo el mundo pudiera entender el mundo en el que vivía, esas ideas terminaron en un mar asqueroso de sangre, de reyertas políticas y de un desastre brutal que fue la Revolución Francesa, y que le costó a Francia mucho tiempo para volver a poner un orden y para volver a constituirse como una república. Sin embargo, cuando estas ideas llegan a América, también van a ser una enorme huella en nuestra manera de pensar. Las ideas de libertad y de patria, el amor como el centro de la vida, la idealización de la realidad era algo muy importante. El amor como el centro de la vida, en un principio era para todos, ¿sí? Pero luego a los hombres se les ocurrió que tenía que ser solo para las mujeres, ¿sí? Y que por supuesto el centro de la vida de las mujeres tenían que ser ellos. Miren, las criaturitas preciosas, de una vez se los explico, eso no va a pasar, eso no pasó nunca. Tenemos miles de años con ese pleito. No, ustedes no van a ser el centro de nuestra vida, ¿de acuerdo? Lo siento, lamento mucho quitarle sus ilusiones, pero eso no va a ser así y no fue así. Sin embargo, en este momento histórico, la gente consideraba que el centro de la vida de una persona tenía que ser el amor. Ajá. Y tenía que vivir por el amor. Y por supuesto también por el amor a Dios, el fervor religioso. Claro, teníamos que ser personas decentes y la moral, por supuesto, era una cuestión que no se que ahora cuando nosotros lo pensamos, no podemos entender lo que significaba la moral de la época, ¿sí? La moral de una época en la cual todo lo que tú hicieras era pecado, es terrible. Es terrible. Y que la única manera de tener relaciones sexuales fuera casándote era terrible, porque lo demás es que estaba satanizado y terroríficamente satanizado. Te vas a morir, te vas a ir al infierno, desgraciado. ¿Sí? No es una cosa de que, ay, te portas mal y a ver, no, 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 te vas a ir al infierno y vas a sufrir por la eternidad. O sea, imagínense nada más qué locura era esto, ¿no? Y en la comedia, la estructura de comedia con final feliz, ¿por qué? Porque la gente no se puede ir del teatro triste, si no, no va a querer regresar. Esa era la idea. Ajá. Y claro, esto va a cambiar con la comedia clásica. ¿Por qué? Porque la comedia clásica no tenía esta idea. La comedia clásica de lo que se trataba era que tú tuvieras una catarsis a través de la risa. Funcionaba igual que la tragedia, pero por medio de la risa. En cambio, la comedia de final feliz, de lo que se trata es que tú te vayas contento, aunque el mundo siga siendo un desastre. Un poco como lo que nos pasa con las bodas de Fígaro, ¿no? Que todo el mundo sale del teatro pensando, ay, qué música más maravillosa, qué bonito que acabó bien. Las bodas de Fígaro no acaban bien, para nada, es un desastre lo que terminó allí, ¿sí? Faltan 3 segundos para que el conde vuelva a ser infiel, ¿sí? La condesa seguro va a terminar metiéndose con un menor de edad que es Querubino. Y Querubino seguro va a dejar embarazadas a todas las chicas del reino. Ajá. Y Susana y Fígaro todo lo arreglan a golpes. Así es que perdón, pero no acaba bien. Pero claro, tú te tienes que ir con la sensación de que acaba bien porque si no, no volverías al teatro. Era la idea de la comedia del final feliz, ¿no? No importa lo que pase, al final de cuentas, todo el mundo entra en contacto con la vida y está bien. Esto pasa y es muy divertido con el Moctezuma de Vivaldi, ¿no? Que al final resulta que Moctezuma y Hernán Cortés terminan de amigos. Fíjense, ¿no? Qué cosa tan bonita y tan simpática. Ay, sí, ganó Hernán Cortés, pero todos somos amigos.
¿no? Eso era la manera de terminar siempre sin un conflicto, ¿no? Y terminar las óperas de esa forma. Por supuesto, también daba la oportunidad de que hubiera un concertante súper mono, ¿no? Con todas las voces y con todas las cosas. ¿Para qué? Para que la gente se fuera con una imagen estupenda de que la vida no es un desastre. Y normalmente estos géneros funcionan en las épocas de grandes cataclismos sociales porque son una manera de huir de la realidad, ¿no? Y por supuesto de idealizarla, de pensar que no todo es tan terrible y que quizá haya la esperanza de que una idea un día sea realidad. Y bueno, es muy criticable en muchos sentidos, claro que sí, pero también, ¿cómo podríamos vivir sin esperanza en un mundo tan complicado y en un mundo que comprendemos tan poco? O bueno, no sé, será que yo lo comprendo muy poco. Pero bueno, continuemos, porque si no, vamos a estar muy tristes y hay que tener un final feliz, ¿no? Bueno, entre esas obras, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Ninguna obra iba a retratar tan profundamente todas estas ideas como México Libre. José María Bustamante hizo la música y José Francisco Ortega estrena, hace el libreto, estrenan México Libre en el Coliseo Nuevo el 27 de octubre de 1821 para celebrar y jurar la jura de la independencia. ¿Sí? Y ninguna obra va a retratar las ideas de libertad de ese momento como esta. Eh, Miren, México Libre, se llamaba así, México Libre, obertura y melodrama heroico, ajá, en un acto instrumentada para solos, coros y gran orquesta. Y la acción se desarrolla, por supuesto, en el campo de batalla con criollos y mestizos, ¿no? Eh, por supuesto, en contra de los españoles, claro. Entonces, el texto, ¿no? Por supuesto, va a celebrar la gloria de Agustín de Iturbide, ¿no? Que luego le dio una onda por ahí que decidió ser emperador, imagínense nomás que el hombre no estaba en su sano juicio, y de los demás oficiales del ejército trigarante, y Jesús Romero, de nuevo, el musicólogo, la llamó la primera ópera por su argumento verdaderamente mexicana, aunque más bien debería de catalogarse como cantata escénica. ¿Por qué? Porque si uno lee el libreto se da cuenta de que falta muchísima acción como para que se convirtiera realmente en una ópera. Pero bueno, es un poco en el estilo de la cantata, de las cantantas escénicas de la época. El texto original de México Libre se conserva en la colección La Fragua de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Y bueno, allí lo tenemos el texto. La partitura es otro cantar. Ese es otro cantar. A ver, Bustamante, el creador de esto, es contrabajista, guitarrista, organista y compositor. Era un niño prodigio, empezó desde muy chiquito a estudiar y era un niño prodigio, porque cuando tenías 18 años, sus padres, que eran españoles, nobles, empobrecidos, murieron y entonces él se queda realmente en la nada. El conde de Santiago lo salvó de la miseria, entregándole la administración de algunas de sus propiedades. Yo no sé por qué yo no me encuentro ningún conde de estos, pero bueno. Luego pudo consagrarse al estudio de la música. Fue partidario de la independencia, lo cual le costó prisión por 2 años. O sea, la criatura estuvo 2 años en prisión por andar con los independentistas. Pero claro, en el momento en el que gana la independencia, pues está con sus carnales de doble raya, ¿verdad? Pensando, ahora sí vamos a celebrar como Dios manda, y crea esta ópera. Miren, por favor, quiero que pongan atención en los personajes. ¿Cuáles son los personajes? América, ¿no? Porque recordemos que México está en América, ¿no? Y luego coro de mexicanos, el despotismo, el fanatismo, la discordia, la ignorancia, la libertad, Marte, Mercurio y Palas Atenea, que es la sabiduría. ¿Sí? Vean nada más, estamos aquí en una de las cosas que además hicimos durante muchos siglos, que fue esta idea de volver conceptos personajes. Esto viene desde la época de la conquista. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron la religión por medio del teatro evangelizante que hacía precisamente esto, hacer de los personajes conceptos o hacer de los conceptos personajes. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenías que entender por su comportamiento ese concepto.
Estas ideas impresionantes, que son súper interesantes, creo que se pueden resumir en estas tres partes del texto de esta obra. Uno es, no hay un poder bastante a subyugar a un pueblo que ha jurado su unión y libertad y las defiende de justicia, valor y acero armado. Uh-huh. Viva el héroe y los caudillos del ejército valiente, viva, viva eternamente nuestra amada libertad. Y sufrir ya no es dado, de esclavos el trato, y nos es más grato 1000 veces morir. La idea de morir por una idea es una de las cosas más complicadas de entender. Yo sé que hay mucha gente que diría, eso sí, eso es un absurdo, pero también es cierto que vivimos por muchas ideas. Entonces, morir por una también es viable y es posible y se ha dado a lo largo de muchísimas épocas de nuestro país. Es justo, es real, es coherente. Evidentemente, es un problema ético, no es un problema moral y no es un problema que la sociedad tenga que decidir. Uno decide por qué vive y por qué muere. Y en este caso, lo interesante es que el planteamiento de estas ideas nos están dando qué era lo que realmente la ideología que se estaba vendiendo al pueblo mexicano en ese momento. Ajá. Quiero que vean la imagen, una de las primeras imágenes de patria que se construyeron, que es esta que tenemos aquí, en donde ustedes pueden ver, primero, este tocado, que es de un dios mexica, ajá, que no sé pronunciar, por supuesto, pero que es un dios mexica, ¿sí? Este tocado lo va a tener Papageno. El primer diseño de Papageno tiene este tocado. ¿Por qué está ahí? Vaya, usted sabe. ¿Sale? Gabriel Parellón tiene toda una teoría sobre eso, ¿eh? Bueno, luego tenemos el águila, ¿sí? Todavía no hay nopal, eso sí, no tenemos nopal ni serpiente, pero sí que tenemos los cañones para defender la patria, la abundancia del país con flores y frutas, el cuerno de la abundancia, la idea de patria como una mujer joven, virgen y, por supuesto, nuestras banderas y los tambores de guerra. Ajá. Por supuesto que siempre fuimos una patria que estaba hablando siempre, siempre de batallar y de pelear. Uh-huh. ¿Ok? Pero bueno, es como súper interesante entender eh, cómo estas ideas se iban a convertir en nuestra manera de pensar en el país. Yo estoy segura de que todavía hay mucha gente que piensa así. Uh-huh. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cómo se iba a representar esto, no? ¿Sale? Vamos a empezar con los elementos del drama decimonónico, ¿ok? Porque es muy fácil decir, ay, todo es melodrama. No, no es cierto. No todo es melodrama. Ajá. Además hay melodrama como las telenovelas de Televisa y hay melodrama como Ibsen, ¿ok? Hay una cosa distinta ahí, ¿sale? Entonces hay que tener las cosas claras. Primero, en el melodrama hay una víctima y un victimario y el mundo se divide en malo y bueno, ¿sí? El melodrama ha hecho mucho daño en México, señores, porque en efecto nosotros pensamos que hay malo y bueno y que el mundo se divide en eso. Y porque hay mucha gente que le aprende a los melodramas de Televisa y se comporta como si viviera en una telenovela. Y eso tampoco es lo más sano. Pero bueno, luego está la idealización de la muerte, ¿sí? Que además somos un país especialmente amante de la idea de la muerte y la idealización de la muerte como un lugar en el que vamos a estar en paz y tranquilos es una cosa que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que además la idealización de la muerte como sacrificio es una cosa que nosotros tenemos por nuestra cultura milenaria y que viene con nosotros, ¿sí? Luego, por supuesto, la opresión social, política, amorosa, de cualquier tipo. La opresión es una cosa con la que hemos vivido en ese territorio desde épocas milenarias y ancestrales. La cuestión es cómo algún día la vamos a enfrentar, ¿sí? Y la eternidad como recompensa, claro, porque nuestro nombre va a estar en la historia. ¿Sí? La verdad es que nuestro nombre rara vez va a estar en la historia. La verdad es que México olvida la mayor parte de sus grandes, grandes hombres y mujeres. Y la verdad es que recordamos antes a los asesinos que a los constructores. Pero esto era lo que formaba el melodrama de ese momento y el drama decimonónico. Y todos estos elementos los considerábamos verdad.
Y de hecho hay mucha gente que aún los considera la verdad. Ujú. Bueno, la estructura del drama decimonónico. Tenemos dos tipos de ópera, la seria y la bufa, pero claro, como estábamos diciendo, la ópera bufa en México no se presenta como tal, como ópera bufa. Sobre todo las creaciones mexicanas se presentan como sainetes y como zarzuelas barrocas y también se presenta como ópera de pequeño formato. Ajá. El planteamiento en la ópera seria y el planteamiento en la ópera bufa siempre van a ser completamente opuestos. Mientras en el planteamiento de la ópera seria lo que tenemos es víctimas y victimarios, en el planteamiento de la ópera bufa tenemos gente tonta y lista. Uh-huh. Y esto siempre va a ser una enorme diferencia. O vicioso y virtuoso, cualquiera de las dos. Ajá. Luego tenemos el conflicto en la ópera seria y la resolución que puede tener el melodrama de final feliz, que era lo que ya estábamos hablando, o el melodrama romántico que implica la muerte, punto. Alguien se muere, o se mueren los dos, o uno de los dos, o la mamá de uno, o alguien se tiene que morir, porque si no, no es melodrama, ¿ok? Y en el otro lado, en la ópera bufa, ¿sí? El desenlace siempre tiene que ver con la ridiculización de un vicio para que haya una moraleja social y entonces el espectador aprenda algo. Si usted hace esto, miren lo que le va a pasar, que es un poco lo que hizo durante muchísimo tiempo la comedia clásica de Molière, que fue la ridiculización de los vicios de la sociedad francesa. En muchos sentidos, nosotros vamos a heredar esta idea también de ridiculización del vicio, aunque a veces pues los vicios son enormes virtudes, pero bueno, eso es, se los está diciendo una viciosa, entonces pues no me hagan mucho caso. Ok, vamos a ver las características de la representación, es decir, ¿cómo vamos a representar esto? ¿Cómo se organizaba la representación? Primero, el público se dividía en clases sociales dentro del teatro porque vamos a estar juntos, pero no revueltos, ¿ok? Y yo no me voy a andar sentando con cualquiera al lado. Eso, un hecho contundente. Es decir, éramos un país clasista, como lo seguimos siendo. No solo se adornaba el escenario, sino la sala al completo. ¿Por qué? Porque no se apagaban las luces. Eso fue idea de Wagner. La gente normal iba al teatro durante todo el siglo XVIII y XIX y parte del XX y nada de que andaban apagando las luces, ¿sí? Al contrario, de hecho, aquí en el archivo del Teatro Real de Madrid hay cartas de los espectadores que se quejan que qué modernidades son esas alemanas de andar apagando las luces, que la gente va bien vestida, para que la vean bien vestida, hombre, que le andan apagando la luz y de paso, si se quiere salir, se anda cayendo. ¿Qué es eso? Esas son modernidades de Alemania que la gente no se sabe vestir. Así las cartas, imagínense. Claro, en México no fue así, pero de todas maneras es muy interesante. Se adornaba el escenario y la sala al completo también porque se cortaban los actos para bailar. Pues tampoco el espectador iba a estar allí las 6 horas de Wagner como en Alemania sin hacer nada, hombre, muchachos, había que poner un poco de acción, ¿verdad? Una cosa bonita, de convivencia. Entonces allí los tenías de repente, oye, pues vamos a cortar este acto porque se arranca la jarana y ahí te vas a bailar, ¿no? Súper interesante, a mí me hubiera encantado estar en una función de eso. Entre cada acto se cantaban coplas, recitaban versos, se ejecutaban bailes nacionales como las peteneras, el gato y el jarabe. ¿Cómo diablos no? ¿Cómo diablos no? Oye, que estabas oyendo el Otelo de Rossini y de repente chan, charran, charran, cha, 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 ¿cómo diablos no? ¿No? Imagínense nomás la divertida que debe de haber sido eso. Las funciones, por lo tanto, claro, duraban entre 3 y 5 horas, terminando a las 11 de la noche. El público iba vestido de gala y se podía hablar, entrar, salir, comer y muchos etcétera. Todo lo que se están imaginando en sus sucias y cochambrosas mentes también sucedía, porque para eso estaban los palcos, ¿sí? Para las citas clandestinas, no andaban yendo allí nada más porque sí, ¿eh? ¿Ok? Bueno, esta era la manera en la que se organizaba la representación y se hacía la representación. Y ahora, ¿cómo se representaba? Vamos a ver, la estética de la primera mitad del siglo XIX. Primero y antes que nada teníamos las alegorías visuales. ¿Por qué? Porque teníamos personajes concepto, pero también, ¿por qué? Porque cada uno de los personajes de una ópera bufa, de un sainete, de una zarzuela barroca, significa un concepto. Por lo tanto, sí, la chica es la virtud, el chico es el amor, la ta, ta, ta. Entonces había una serie de alegorías visuales. Se exaltaba la figura del héroe, sobre todo en la ópera de seria. La idea de nación.
Eso era importantísimo que todo el mundo entendiera la idea de nación y el papel de la religión como unión de esa nación, ¿sí? Entonces, por supuesto, tenían que suceder todas esas cosas, si no, no estábamos dentro de la manera de representación. Quiero que vean aquí la diferencia entre una estética del barroco y una estética de principios del siglo XIX, ¿sí? El regreso al mundo oscuro, el regreso a la Edad Media, junto a la luz, la pompa y todo lo demás, ¿sí? La cosa esta de la elegancia gigantesca y la influencia francesa. Aquí vamos a ver una influencia muchísimo mayor del romanticismo alemán y francés, ajá, y aquí vamos a ver más el barroco hacia lo italiano y hacia el sur de Francia. Entonces, vean por favor la distancia entre la estética que se maneja a finales del 18 y a principios del 19. ¿Cómo vamos a cambiar de idea? Fíjense cómo estamos aquí por grupos y aquí tenemos un héroe. Y en cambio acá el héroe siempre es un hombre que no está peleando, está haciendo otro tipo de cosas. Vean, por favor, cómo las batallas y todas las ideas que tienen que ver con una idea de nación, de pueblo, de lo que significa ser alguien que entrega su vida por una idea, cambian por completo también la manera de representación. Y por supuesto, esto sucede en una iglesia y esto donde sucede en un palacio. Uh-huh. Vean cómo nos va a cambiar de alguna u otra forma esta estética y nos va a dar una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Bien, ahora, claro que va a cambiar la estética, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia esto en México? Este es el Gino Corsini de 1869, que es las fotografías más antiguas que tenemos de escenografía operística. Sí, como ustedes pueden ver, tratan de retratar una realidad. Tratan de ser reales, pero esto no tiene nada que ver ya con el barroco, por supuesto que no, tiene que ver con una idea romántica de la vida en el campo y la pobreza, la idealización de los valores humanos por encima de los valores materiales, etcétera, 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 ¿sí? Estos son dos ejemplos que tenemos y que, bueno, es como súper interesante, ¿no? Estas dos imágenes me las hizo llegar Carl Bellinghausen porque él las encontró en uno de los documentos de Melesio Morales y realmente es muy triste que no tengamos una historia de la escenografía mexicana lo suficientemente clara como para saber precisamente quiénes fueron los creadores, ¿no? En fin, vamos a ver cómo se representa. Bueno, primero, antes que nada, se tienen que quitar la idea de lo que tenemos ahora. Para nada, olvídenlo. Toda la sala iluminada, todo el escenario iluminado y por supuesto con candilejas. Y además todo era o de gas o de velitas de cera. Con lo cual, imagínense nomás el lío que era aquello. Luego, tenemos aquí el proscenio, tenemos las bambalinas en esta parte, el ciclorama, luces laterales, que esto también se usó muchísimo las candilejas desde los palcos, bastidores, etcétera. Y estos son los aparatos eléctricos de la época. Que ustedes los pueden ver aquí y que, por supuesto, pues lograron que muchísimos teatros se incendiaran, porque vean nada más la dificultad de la situación, ¿no? Las candilejas en un principio se utilizaron solamente para iluminar y después se utilizaron para que los hombres no estuvieran viendo los tobillos de las mujeres, porque ya ven cómo son, darles viendo los tobillos a las muchachas, descarados. Miren, por favor, la maquinaria del siglo XIX. En principio, una voladora como esta existía en el Coliseo Nuevo, ajá, que era de lo más novedoso. Imagínense ver volar a alguien, ¿no? Y la idea de que este espacio, perdón, tiene que tener el mismo tamaño que el escenario para que el telón suba y no se vea desde el lugar. Y por supuesto a la pobre criatura que siempre han tenido aquí los cantantes, porque ya ven que los cantantes no se les olvidan sus partituras, no, no se acuerdan de cuándo entrar ni nada por el estilo, ellas son unas personas que se saben todo. Entonces tienen aquí el suggeritore, que de hecho el suggeritore del liceo todavía existe, y que durante mucho tiempo en Bellas Artes hubo pues esta como concha, ¿no? Del apuntador, que se utilizó, pues yo creo que en Bellas Artes
hasta los años 90 cuando trabajaba yo allí. Después se cerró, pero hasta los años 90 hubo esta concha de apuntador. Imagínense nomás. En parte, bueno, pues evidentemente es una ayuda al director de orquesta, ¿no? Y a los cantantes, por supuesto. Bueno, a ver, ¿cómo se producía la ópera en esta primera parte del siglo XIX? La figura central de los teatros es el empresario. Él llama a un compositor, ¿sí? El compositor, y por supuesto una diva, ¿no? Y a veces primero la diva y luego el compositor. O divo, también se podía dar. Y después de ellos, ¿no? Se llamaban a los músicos, a los coristas y al elenco entero. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, evidentemente el divo y el compositor eran quienes traían a los públicos. Entonces era muy importante que ellos estuvieran de acuerdo en hacer la producción que estaban haciendo. Ajá. Vamos a ver cómo se financiaba, qué era lo atractivo para el público. Primero, la novedad del repertorio. A principios del siglo XIX no se representaban óperas más allá de 25, 15, 30 años de antigüedad, no se representaban. Se representaban sobre todo estrenos. Ajá. La novedad del repertorio era una forma de llamar. Luego teníamos cantantes famosos, muy famosos, y teníamos, y también si eso era un acontecimiento social, es decir, por ejemplo, la idea de presentar México Libre era un acontecimiento social súper importante, entonces por supuesto que estuvieron llenas todas las funciones, pero sobre todo la función inicial. Y cada vez que se había una batalla, que se ganaba una guerra, que se ganaba cualquier cosa y se hacía un acontecimiento con una ópera, entonces evidentemente estas funciones se llenaban y tenían una seria importancia social. ¿Cómo se financiaba? Bueno, porque teníamos un 5% de apoyo gubernamental, nada más. La venta de boletos, la inversión del empresario y la venta de abonos. Lo más importante era la venta de abonos porque eso significaba que que toda la temporada iba a estar apoyada por, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a haber gente. Por lo menos el 40% de los boletos iban a estar vendidos y eso significaba que la gente no perdiera su dinero. Vamos a entender una cosa muy importante en esto. La ópera en el siglo XIX era una industria, no era una cuestión baladí, ¿no? Aunque tuviera su origen en Italia, habría ramificaciones especialmente en toda Europa, pero también en América de una manera muy compleja. México no fue una excepción en ese sentido. Hay muchas quejas de los empresarios en México por los impuestos, los problemas económicos que provocaron las pandemias, la situación política poco estable, y la verdad es que las cuentas podían no salir muy bien. Ajá, ¿por qué? Pues porque ya ven que siempre hemos sido muy organizados y muy coherentes, entonces de repente inventaban impuestos que les ponían a los empresarios de un día para el otro, ¿no? Sin embargo, se debe de decir es que ellos tenían que haber ganado mucho dinero, porque si no, no hubieran regresado, porque si no, no hubiera habido la cantidad de funciones de ópera que había, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Entonces, esto tenemos que pensar que cada uno de los empresarios que llegaban a la Ciudad de México hacía una gira que abarcaba varios teatros dentro de todo el país. Ajá. Si esto no hubiera sido así, nadie se había atrevido a ser empresario en esta época. Si realmente no hubiera habido una ganancia económica, nadie lo hubiera hecho. Y lo hacían precisamente, sobre todo porque la mayor parte de los empresarios eran extranjeros. Entonces, si se había sido esto, ellos no hubieran salido de Italia, no hubieran ido desde Europa a México, si no hubieran tenido una posibilidad de ganancia real. Uh-huh. Y además, también tenemos una cosa, hubo muchas empresarias mujeres. Si realmente hubiera sido un país tan absolutamente inseguro como lo imaginamos, ¿por qué una mujer se hubiera arriesgado a ir como empresaria a ese país? Y sin embargo las hubo. Y esto también es una cosa que pensar. Uh-huh. Bueno, vamos a ver algunos de los empresarios. Victorio Rocomora,
la compañía de ópera Rocamora y Cortés y la compañía de Esteban Cristiani, que ya hemos hablado de él. Bueno, Victorio Rocamora era un catalán, que además déjenme decirles que fue súper bonito porque cuando presentamos el libro de del diplomado, aquí de repente los catalanes dijeron, ¿pero cómo? ¿No? Hay un catalán del que no tenemos registro que estuvo en México y ustedes saben más del que nosotros. Bueno, no lo sé. Supongo que si aquí investigamos vamos a encontrar muchas más cosas. Y esta compañía, Rocamora Cortés, porque muchas veces los empresarios se unían en parte para tener más fuerza y en parte para ayudar con las diferentes pérdidas, porque ya les digo que los impuestos en México eran una cosa bastante complicada. Bueno, eran, ¡ah! Y les cuento mi vida con el SAT. En fin, y teníamos por lo menos estos tres ejemplos de las compañías de los empresarios y de la manera en la que funcionaban, ¿sí? Eh, Casi todos trabajaron sobre todo en el Coliseo viejo, digo nuevo, de la Ciudad de México, pero muchos de ellos también trabajaron en el Principal de Puebla, trabajaron en muchos teatros de la provincia y sobre todo el estado de Veracruz. ¿Por qué en el estado de Veracruz? Por una razón principal, y es que de allí se salía a Cuba y a las islas en donde también se tenía un enorme espacio de representación. Importante todo esto. Continuamos. ¿Dónde se representaba? Que esto también es una cosa muy interesante de lo que hablar. Tenemos dos teatros. El Coliseo Nuevo se inició, es un teatro que es desde el virreinato, durante el gobierno del primer conde de Revillagigedo, ¿ok? Que es uno de los virreyes de la Nueva España. Bueno, se ubicó en un lote ubicado a espaldas del anterior Coliseo que se incendió, ¿no? El Coliseo Viejo, con el acceso por la actual calle de Bolívar. Según el virrey, el nuevo edificio tenía que reunir todas las condiciones de belleza y comodidad dignas de la capital de la Nueva España. Es este. Ajá. Se decía que era un octágono perfecto conectado con un área rectangular en la que se ubicaban el escenario y los servicios de escena. Ajá. Bueno, cada uno de los tres pisos de aposentos tenía 18 palcos con balcones de hierro, cosa difícil de confirmar con respecto a la planta baja del inmueble. De hecho, esta necesitaba un área de acceso a la sala, lo que se hace descartar la hipótesis de los 18 palcos, a menos de perder la simetría interior de la sala. Bueno, este espacio es una muestra de creatividad local porque contiene elementos de la arquitectura teatral del Corral, pero también adaptaciones propias que no existen en los teatros europeos de la época. Es la primera vez que se va a buscar un desnivel con el escenario y se acentúa la colocación de las butacas en ángulo para que los espectadores puedan ver mejor. Este teatro después fue el teatro principal y lo tiraron, cuando era realmente una aportación novedosa en la arquitectura teatral. Pero bueno, vamos con algo. Luego tenemos el caso de los gallos, ¿sí? El Teatro de los Gallos en realidad, no era un teatro, ¿sí? Era un teatro, bueno, a ver, era un espacio representacional, pero en realidad pues había sido para las peleas de gallos, precisamente, o sea, era un palenque. Y la cosa era que no tenía techo. Y lo más interesante de todo esto es que, claro, cada vez que llovía, pues no se podía hacer función. Entonces el dueño pagaba misas para pedir que no lloviera, en lugar de juntar el dinero para poner el teatro, ¿no? Simple y sencillamente pagaba misas para que no lloviera. Imagínense nada más. Bueno, aquí debo decirles que en esta trabajaron muchas compañías modestas, pero también fue el teatro que se le asignó a Manuel García cuando él llegó, porque claro, como era gachupín, ¿no? Pues lo teníamos entre ceja y ceja, ya que el pobre lo teníamos, pero vamos. Y se le mandó trabajar allí, a pesar de ser el tenor de Rossini, ¿no? Y allí realizó muchas de las funciones de su compañía. Bueno, de hecho, pasó un año entero representando, luchando contra todo tipo de contratiempos, incluido el rencor mexicano contra todo lo que fuera español, por supuesto, como consecuencia de la guerra de independencia, como era de esperarse, ¿no? Lógico.
El teatro siguió sin techo hasta que un incendio lo destruyó en 1884 y todo porque este señor, en lugar de pagar misas, hubiera podido poner el teatro. Pero bueno, no vamos a discutir las tonterías porque es que para qué las discutimos. ¿Cuáles eran los usos que se hacía de la ópera en un país que estaban haciendo? Bueno, primero y antes que nada, la ópera era un acontecimiento que validaba las fiestas patrióticas, las victorias militares, las formas de celebración social, y por supuesto, la normalidad de la vida se mantenía si había actividad teatral. La gente tenía más confianza en el quehacer si realmente podíamos ir al teatro, ¿no? Y podíamos oír una ópera. Era una forma de mostrar el estatus social, la intelectualidad y demás. Y su uso social, por supuesto, era la exhibición de tus hijas para casarlas. Vean nada más qué caricatura del siglo XIX es esta, pues para que vean. Había que reafirmar tu estatus social. Si no ibas a un palco, eras un pobre desgraciado. Si no tenías un amante, eras un pobre desgraciado. Así, ¿no? La confirmación de la civilización del país era que había ópera. Era así de sencillo. Se podía decir que habíamos logrado dejar de ser salvajes porque teníamos ópera. Porque claro, habíamos demostrado que no éramos salvajes porque podíamos cantar en el virreinato. Entonces, durante la independencia, la idea es que, sinceramente, nosotros íbamos a ser civilizados si teníamos ópera. Si no teníamos ópera, ¿cómo íbamos a ser civilizados? Ajá. La educación de la mujer, porque caray, esas emociones tan terribles que tienen las mujeres solo se pueden domesticar con música, como las bestias, pues era normal, nos tenían que educar, si no, ¿cómo? Yo la más feliz que me eduquen oyendo ópera, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, porque además nosotras éramos las que tocábamos en los salones, nosotras éramos las que cantábamos en los salones, teníamos que tener una educación musical exquisita, porque eso significaba que nuestra familia era una buena familia y nosotros éramos virtuosas. Uh-huh. Como hay sopranos que podrían de hablar mucho de esto de la virtud y la voz, pero no vamos a hablar de eso ahorita. ¿Ok? Y por supuesto, era un lugar de exposición para la atracción sexual. Y no estamos hablando solamente de conseguir un buen marido. No. Estamos hablando de atracción sexual. Es decir, un lugar en el que las señoras casadas podían encontrarse un galán o las viudas. Un lugar en el cual los señores casados podían conseguirse una bailarina, por supuesto. Y muchas otras relaciones non santas que no vamos a mencionar aquí porque estamos en una conferencia muy decente, ¿de acuerdo? Pero el teatro siempre ha sido eso, un lugar de libertad femenina, un lugar de libertad sexual y un lugar en donde las cosas non santas han existido eternamente con la idea de que en realidad es un punto de civilización. Y en esta paradoja hemos vivido, ¿qué les gusta? ¿500 años? Más o menos, ¿no? La ópera decimonónica es una confirmación de los valores del romanticismo. Las óperas que se representaban eran tanto mexicanas como españolas o italianas. El idioma en el que se representaba era el que estuviera de moda. Si estaba de moda cantar en italiano, se cantaba en italiano. Y si estaba de moda cantar en francés, digo, cantar en francés, cantar en español, se cantaba en español. Uh-huh. Había dos teatros donde se hacían dichas representaciones, el Coliseo de México y Los Gallos. El cambio social implicó un cambio estético en la representación y su papel en la sociedad mexicana era de enorme importancia dentro de la estructura y la política del país. Hasta que no entendamos que nuestras aportaciones a las artes son de una importancia vital para comprender nuestro país, mientras no nos concibamos como un país de creadores, mientras no conozcamos nuestra historia emocional e intelectual, sinceramente dudo mucho que vayamos a cumplir el sueño que tenemos 200 años soñando, el de ser independientes, el de saber quiénes somos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy interesante práctica, digo, para conocer más acerca de cómo fue el desarrollo de la ópera en México, pues problemas ahí de logística, de arquitectura, de movilidad que tenía. Y como comentabas, digo, la movilidad que se dio de esos circuitos teatrales fue vital para ver cómo se va viendo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, viajamos en provincia, podemos ver un montón de teatros hasta en lugares que ahorita estarían desconocidos, pero que tienen un Claro. teatro bien, bien hechito, bien bonito,
y todo, tal vez chiquito para 300, 400 personas, pero que tiene toda la característica. Y eso es porque las compañías viajaban, se movían y visitaban todo el país. Y eso es importantísimo. No nada más era lo que pasaba en la capital, sino había muchísimo más. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, alguna duda. Prenden su Comentario. micrófono, comentarios, Mm. prenden su micrófono y participen. Siéntanse libres. Los impactaste. Hay mucho silencio. Pues, yo tengo. Sol, tu micrófono. Sí, gracias. Antes que nada, agradecer muchísimo. Me pareció súper interesante, pues muy apasionante, una presentación muy bonita, muy atractiva, muy original y pues el contenido, ¿verdad? Que es lo principal, verdaderamente pues muy aportador, muy que aporta muchísimo de lo que hemos sido, un resumen de todos nuestros años de México desde que surgió como tal, pues muy bien resumida. Y la verdad, pues da muchos deseos de retomar la historia de México a partir de la ópera y de verdad muchísimas felicidades. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Sí, yo. Hola, Meche, chula. Hola, Enid, buenas tardes. Sí, no, la doctora Enid, bueno, una espléndida conferencia como siempre. No sé si nos podrías como recomendar algún libro que profundice sobre los teatros cuando esto que nos comentabas, pues que lamentablemente fueron destruidos, o artículos donde podamos encontrar o profundizar un poco más en este Sí, aspecto en particular. sí, mira, tenemos varios libros escritos sobre el principal, que fue anteriormente el Coliseo Nuevo. Estos están publicados por el CITRU, porque allí hubo una investigadora italiana, nacionalizada mexicana, que fue la gran investigadora de los teatros antiguos. Y tiene dos, uno sobre el principal y otro sobre el nacional. Dios mío santo, ya estoy muy mayor, ya no me acuerdo su nombre, pero me vendrá en cualquier momento. Pero ambos libros están en el Citru. Los puedes bajar en el Limba Digital, entrando al Citru, poniendo Teatro Coliseo Nuevo y el Teatro Nacional. Los dos los puedes bajar. Lo que pasa es que no hablé hoy del Teatro Nacional porque ese se inauguró muchos años después, a mediados del siglo XIX. Pero lo verás allí porque además ella hizo una recreación del espacio del Coliseo Nuevo y del espacio del Teatro Nacional, hizo una recreación en maqueta y la fotografió. Y yo soy tan desgraciada que no me acuerdo su nombre y además la adoré a esa mujer. Pero bueno, mi vejez ha llegado y la vida es así. Me vendrá, me vendrá. Ramos Smith. ¿Eh? Gracias. Smith. ¿Quién? ¿Era Ramos Smith? No, Ah, Maya no era, no, esta era arquitecta. Maya también tiene muchos libros sobre el espacio escénico, no, no, pero Maya Ramos no, era italiana de origen, ahora no me acuerdo. Pero me acordaré. Ok, ¿alguien más quiere preguntar algo? Muchas Sí, gracias. sí, perdón. Bueno, pues muchas gracias. Una vez un gusto volver a coincidir. Gracias también al maestro César por la invitación. Pues sí, me percato de que cada vez más hay más datos que rescatar y sobre todo me puedo imaginar quizás en términos de las compañías líricas y todo lo que, los movimientos que se fueron dando y que todavía están en proceso de descubrir. Pues muchísimas gracias por compartir toda esta información que ha estado
pues invisibilizada, que renuevan el compromiso de las instituciones para rescatar y sobre todo fomentar esta identidad nacional que queda pendiente, ¿no? En este género como es la ópera. Muchas gracias, doctora, y muchas Mm. felicidades. Gracias, muchas gracias. Es que es súper interesante entender esto, ¿no? Entender cómo empezamos como país y qué estábamos realmente haciendo, ¿no? Eso es de las cosas importantes, ¿no? Giovanna Recchia, gracias. Exacto, Emanuel. Estaba yo buscando y no la encontraba. Giovanna Recchia fue la que hizo esta investigación que fue súper interesante y de hecho la recreación de los dos espacios y las fotografías, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Sí, es una gran investigadora. Ok. Sol, ¿tienes otra pregunta? Sí, gracias. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Enid, el papel de Manuel García aquí en México. ¿Podrías ampliar un poquito más, pues, cuánto tiempo estuvo, en qué época, qué le tocó hacer él aquí? Es un personaje súper importantísimo, de hecho, un personaje nodal en toda la historia de la ópera. Y pues me gustaría saber que nos cuentes un poquito más sobre él, de lo que hizo aquí en México. Bueno, déjame decirte que hace muy poquito estuvimos hablando, Emanuel Polillo del asunto, porque Emanuel encontró unos documentos de su puño y letra que parece ser que le estaba escribiendo óperas aquí, bueno, aquí no, aquí en Barcelona no, allá con ustedes en México, que estuvo escribiendo óperas allí directamente y él encontró algunos manuscritos interesantes sobre el caso. Bueno, a ver, él viene, si no me equivoco, sobre 1826 y se queda un año. Y de las cosas que va a hacer es que va a presentar El Bárbaro de Sevilla. 2 años, 2 años. Tienes razón, Ricardo, se queda 2 años. ¿Y saben por qué se va? Porque un día, imagínense el Congreso discutiendo un asunto de ópera. Ustedes lo pueden imaginar, yo no, yo en la actualidad. Pues un día en el Congreso se agarraron de las arracadas y dijeron que por qué diablos estaba un gachupín aquí hostigando a la marrana y haciendo ópera y que lo que tenía que hacer es irse. A la pobre criatura le fue como en feria, le fue como en feria, entre muchas otras cosas por todo lo que lo criticaron. Y es el Congreso el que le pide que se vaya. El pobre hombre, es que estos chistes, el pobre hombre se va y en Veracruz, cuando va a tomar el barco porque decide irse a Nueva York con su hija, Pauline Viardot, lo asaltan. Parece ser que los bandidos de Río Frío y le quitan todas las ganancias de lo que ganó en México. Y parece ser, o sea, cuenta la leyenda, vete tú a saber si eso era cierto, que salvó la vida porque le dijeron, a ver si eres cantante, canta, y que por eso te salvó, ¿no? No, sí, exacto, no tuvo muchísimo éxito en México, fue de las cosas más difíciles para él. Sí, no es los momentos mejores de su carrera, ciertamente, en eso tienes toda la razón, Emanuel, ¿no? Mira, Francesco Millela tiene una investigación muy interesante sobre el personaje, eso está muy bien, sí, pero lo interesante de este caso es que resulta que Javier Camarena acababa de grabar un disco sobre toda la música bueno, no toda la música, pero sí parte muy importante de la música de Manuel García. Y aquí en Barcelona lo robaron. Entraron a su departamento y lo robaron, ¿ok? Y entonces fuimos a poner la denuncia y todo el rollo, y cuando estábamos ahí en medio de eso, se voltea un amigo español de los dos y le dice, ya ves, Javier, esto es venganza por todo lo que le hicieron a Manuel García en México, se están vengando contigo. Y el otro se voltea ahí todo enojado, así con su cara de no puede ser. Dice, y lo peor de todo es que se robaron el dinero y las cosas y dejaron mis discos allí. No se los robaron mis discos. Entonces, bueno, imagínense ustedes. Pero sí, en efecto, la pasó muy mal y además lo interesante es eso, ¿no? Que me encantaría algún día tener el tiempo para ir
a ver esa acta del Congreso en la cual se decide que él se tiene que ir de México por una orden, ¿no? Del Congreso Nacional, por ser español, ¿no? Por ser gachupín. Sí, no, Es que tremendo, el tremendo. pobre realmente, digo, viene en un momento muy complicado. Pobrecito, la Exacto. verdad. Porque, digo, vino un momento donde pues estaba en el sentimiento anti-español, digo, por obvias razones, estaba la acaba de salir la independencia, había temor de reconquista, todo ese tipo de cosas. Tenía muchos amigos en el gobierno que querían que se quedara. Y de hecho él tenía ganas, pero pues no le fue bien y pues se tuvo que ir. Pero autores, por ejemplo, Radomsky, que exploraron, que tiene una biografía de García, él sí expone, realmente Manuel García, a pesar de que le robaron y a pesar de todo lo que le fue, y dijo, nunca habló mal de México, como que se fue con buen sabor de boca, o al menos de forma amigable, dijo, ok, ya, pasó, punto. No, Pero es sí tuvo óperas interesante. que presentó en México, tiene una Semiramide que estrenó aquí en México, está el archivo todavía completo, medio lastimado por ahí en París, pero ahí está el archivo, entre otras obras que llegó a estrenar aquí en México, y le tocó además el conflicto, pues en que la ley sabe que todo se tiene que cantar en español. Exacto, sí, que eso fue también la idea, porque teníamos aquí la situación, ¿no? O sea, primero se consideraba que toda ópera que se cantara en español era una zarzuela, y Ujú. después que no, que se tenía que cantar en español, si no, no se podía cantar en México, y después que no, que si se cantaba en español, entonces era una zarzuela, por eso Atzimba se hace también en ¿cómo se llama? Se cambia de idioma, etcétera. O sea, era un lío, ¿no? Que todo el siglo XIX estuvieron peleando entre hacer la ópera en lengua original y hacer la ópera en español. Pero ustedes van a decir, bueno, pero eso solo pasa en México porque qué barbaridad. No, no, aquí en Barcelona yo estaba muerta de risa cuando encontré un texto en el cual se decía que todo cantante podía cantar la ópera que sí, que estaba contratado para representar en el idioma que se lo sabía. Entonces, ¿qué significa? Que si la soprano se lo sabía en alemán y el tenor se la sabía en francés y el barítono se la sabía en italiano, venga, los tres ahí a todo lo que diera su vida. Imagínense lo que debe de haber sido eso, ¿no? Y eso fue, vamos, o sea, no se piensen ustedes que hace mucho, ¿eh? Les estoy hablando de los años que sería principios del siglo XX, o sea, finales del XIX, principios del XX, o sea, ya ha corrido la historia. Y esto es una de las cosas más interesantes, porque también hacían eso con los vestuarios. La gente podía salir con el vestuario que quisiera. De hecho, el contrato de Adelina Patti dice, yo no ensayo y a mí, yo salgo al escenario con el vestido que yo me quiera poner ese día. Oye, pero es que Margarita era campesina. Nada, yo salgo con mis joyas. Oye, pero es que fulanita era... No, ¿sabes? O sea, imagínense nada más lo que debe de haber sido eso, porque además la señora un día decidió que ella quería salir al escenario en camisón. ¿No? O cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no teníamos una forma, ¿no? De ordenar la representación, de definirla, de esto que nada más a nosotros nos parece ahora como imposible, ¿no? Bueno, los que conocemos a ciertas sopranos sabemos que no es imposible, pero no vamos a discutir ese punto. Ok, en cualquier caso, sí digo, porque, a ver, ¿no? Una vez hablando precisamente con Joan Matabosc del contrato de Adelina Patti, decía, no creas que estamos muy lejos, ¿eh? No creas que estamos muy lejos, porque entre otras cosas, el contrato de Adelina Patti dice, no puede haber un nombre más grande que el mío en el cartel. Y entonces su marido se dedicaba a ir a medir las letras, porque si estaba más grande, le tenían que pagar un dineral, ¿sabes? Entonces, y me decía Joan Matamos, no estamos tan lejos de eso, ¿eh? Créeme que hay mucha cosa aquí de la cual hablar. Y esas cosas, eso se dio durante el 19. ¿Por qué? Pues porque las sopranos se adueñaron, ¿no? De la escena y seguramente también los castrati en el 18 deben de haber sido así, ¿eh? Pues que, a ver, los divos operísticos no es un asunto que sea baladí, ni muchísimo menos, pero es muy interesante también entender que el público no estaba esperando un texto, porque le daba igual entenderlo o no. En realidad el interés por los libretos va a venir a posteriori,
¿no? Y se va a centrar y va a cambiar por completo en el momento en que tenemos supertitulaje. Antes de eso, lo leías para saber la historia y ver la representación, ¿sí? Pero el supertitulaje es lo que realmente nos va a hacer entender la importancia del texto. Porque antes de eso, muy difícilmente. Digo, bueno, claro, sí, ya sé que Wagner, quería que la obra total y que el texto fuera maravilloso, pero esas cosas, igual que podríamos decir de Da Ponte, ¿no? Que fue un grandísimo, grandísimo escritor y que todo lo que tiene dentro de sus libretos son muy interesantes. Pero no, la gente no iba a oír, la gente iba a oír cantar, ¿sí? La Claro. gente no iba a oír un texto. Eso va a ser mucho después. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Parece que ya no. No iban a entender, iban a escuchar los gorgoritos, claro, porque además recuerdan que es la época del virtuosismo vocal, tienes toda la razón. Sí. Dice Emanuel, quiso venir a conquistar y salió trasquilado. Hombre, pues es que era un país muy, muy difícil en ese entonces. Muy difícil. Un país muy complicado y muy lleno de guerras. Hasta el 67 siempre estuvimos en guerra, ¿no? Fue un mundo, pero bueno, también los franceses, tampoco. Sigue siendo un país difícil, sí, eso sí, sigue siendo un Sí, país difícil, sigue siendo, ¿no? Entonces, pero no sé si para la ópera sigue siendo tan difícil. En ese entonces, a mí lo que me sorprende, lo que siempre me ha sorprendido de México, es que en plena Revolución Mexicana haya compañías que hagan giras, o que en plena guerra de independencia la gente esté yendo a la ópera y esté en giras también por el país, ¿no? Me parece alucinante, realmente, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas, ¿no? ¿Accionistas? ¿Accionistas de qué? ¿Cómo accionistas, Ricardo? Los accionistas es lo que Eh, queremos para que patrocinen la ópera. de De las las compañías de compañías ópera. de ópera. Ok. Sí, que actuaban, ¿no? Que de acción, sí. Ok, bien, ¿algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues parece que no. Pues hay muchísimo que descubrir de ópera, de muchos periodos. En este periodo, al inicio del siglo XIX, se va formando muchísimo, como nos comentaste. Pues esta transición entre que pues, si éramos la España americana, después pues nada más somos México, cómo ser, qué se relaciona, qué es, esta dualidad entre que si es zarzuela, si es ópera, nada más por el idioma, y un montón de complicaciones telenovelescas que se fueron realizando pues es parte de este desarrollo, pero pues desde el inicio siempre hemos tenido un interés pues, en la música escénica, en ese trabajo que se ha ido dando, con diversos resultados, diversos intereses, tendencias y pues muy impregnado muchas veces de las tradiciones locales, de los intereses, de las músicas, de los temas, pues de los dramas que hay por aquí. Entonces realmente pues los invitamos a todos a seguir leyendo, investigando y conociendo muchísimo más de nuestra rica historia operística que todavía tiene mucho que dar. Los invitamos también el próximo jueves, que no se lo pierdan, porque hablando también de la ópera ya a nivel latinoamericano, tenemos la plática del doctor Rondi Torres sobre zarzuela y ópera colombiana, que es un tema muy interesante del cual apenas estoy descubriendo y la verdad tiene cosas muy interesantes, no se la pierdan, es a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.